Aquella noche de mayo de 1982, el padre Tomás, en una parroquia en pleno corazón de México, Distrito Federal, recibió una angustiosa llamada. Era un joven, un cabeza de familia que le suplicaba que por favor se desplazase inmediatamente hasta un caserón situado en la calle de Cañitas, en el barrio de Popotla. Allí, siempre según el testimonio de este muchacho, algo extraño, algo sobre todo maligno, había tomado el lugar. Todo, según le confesó al párroco, había comenzado con el simple juego de la ouija, y a partir de ahí, un sinfín de apariciones, de angustias, de locura, de posesiones. La verdad es que es una crónica de todo lo más absolutamente crudo que alguien se puede imaginar, siempre en el pequeño perímetro de ese domicilio. El padre Tomás acudió y dio un consejo, una Biblia abierta en plena entrada de la casa. Al día siguiente, esa Biblia, siempre según los habitantes de Cañitas, comenzó a llorar sangre, justo en el mismo instante, en el mismo minuto que el padre Tomás, lejos de allí, en la sacristía, caía, tropezaba y se desnucaba. Así comenzaba la negra lista del caso Cañitas. Esta historia la escribió el único superviviente, Carlos Trejo. Nos ha recibido en esa casa, nos ha contado su historia, ha hecho acopio de recuerdos, de sensaciones y de miedos, y la escribió poco a poco, aunque no se dedicaba ni mucho menos al arte de la escritura. Simplemente era el testimonio escrito, casi como grito agónico para saber lo que estaba ocurriendo. Y solo les digo una cosa, ese pequeño librito, que se convirtió en éxito en México y ahora va a ser rodado como película, es noticia de última hora, terminaba de esta forma, con 14 cruces. Junto a ellas, unos nombres. El primero, el padre Tomás. Después venían Jorge, Manuel, Fernando, Polo, Sofía, Sergio, Francisco, Miguel, Antonio, Nancy, Jorge, Armando. Y al final, una súplica, quizá la misma que sonaba en el teléfono hace 25 años en la llamada al sacerdote. Era Carlos Trejo. Ese libro termina diciendo: Dios mío, ayúdame a detener esta lista. Solo queda él, y él nos cuenta su historia, la historia de Cañitas. Nos encontramos en el barrio de Popotla, en México DF. A tan solo unos metros está una casa que se hizo tristemente famosa una noche de 1982. Les estamos hablando de la calle de Cañitas y les vamos a contar la vida de Carlos Trejo. Han transcurrido casi 25 años desde aquella noche fatídica. Ya nada es igual. Ha cambiado la calle, la casa, los protagonistas. Los acontecimientos ocurridos en Cañitas han dejado marcado para toda su vida a Carlos Trejo, que vivió en primera persona todo lo sucedido en aquella dirección. Él es uno de los pocos supervivientes de una ouija que se ha cobrado ya 14 víctimas. Cañitas es un marco en el que hace 25 años se empezó a jugar una ouija y de repente se desató una serie de cosas que jamás te imaginabas que pudieran existir, o que a lo mejor existían y no había forma de poderlas comprobar o hablar. La ouija que se jugó aquella tarde desató una serie de acontecimientos dignos de una película de terror. Pero por desgracia, eran absolutamente reales. En 1982, mayo del 82, que se juega este famoso juego de ouija, hubo la posesión de uno de los integrantes de esa familia de amigos y empezaron a desatarse muchas cosas. Por ejemplo, él cayó poseso y después durante un mes vivimos movimientos de objetos, bajas de temperatura, vivimos posesiones, gente que conocíamos perfectamente y que de repente empezaba a hablarte con otra voz, con los ojos en blanco, que le salían cosas, por ejemplo, de la boca, en donde uno decía, esto no puede ser. Durante un mes exacto, que fue todo mayo de 82 en esta casa, pues entraba perfectamente el sol y de repente dejó de entrar. De repente
hacía mucho calor y bajaba la temperatura casi a cero y te salía el frío inclusive por la boca. Tuvimos la experiencia de ver inclusive cómo las camas empezaban a brincotear solas, sin tener una explicación lógica a esto. Todo ocurrió una noche de mayo de 1982. Norma, la hermana de Carlos Trejo, comienza a obsesionarse con contactar con un antiguo novio, según ella, fallecido en un brutal accidente. Lo que en un principio se presentaba como una broma entre estudiantes, desembocó en una serie de acontecimientos inexplicables que parecían estar ligados a la propia casa. La tabla parecía adquirir vida propia. El vaso se movía en todas direcciones. Las palabras se juntaban para proferir insultos y maldiciones terribles. La última frase que se pudo leer, dictada por el tablero, fue: siempre estoy contigo. Y ahora me encuentro dentro de Manuel. ¡No soy el Manuel Furcia! Aquel muchacho se contorsionaba, flexionando el cuerpo con posturas imposibles. Nadie podía reducirlo. De pronto, una frase heló el alma de los presentes. ¡Nunca podrán pagar lo que ustedes desataron! Desde ese instante, las apariciones de algo desconocido, oscuro y extraño se empezaron a repetir en diferentes puntos de la casa de la calle Cañitas. Para aquellos asustados muchachos, se trataba de un ente o un espíritu, algo que se apoderaba de Manuel, llevándolo casi a la locura. Como último clavo al que aferrarse, decidieron hacer un exorcismo en la casa. El remedio resultó traumático. El experimentar, por ejemplo, una cura dentro de la casa con hierbas, con alumbre, con un fetiche. Y de repente, a la hora de entrar rezando aquí, ver cómo las ventanas empezaban a reventarse. Ver, por ejemplo, un sacerdote que vino aquí a exorcizar la casa. Del momento que estaba exorcizando, como de repente de la Biblia empezó a salir sangre. Y no se explicaban. Creo que mayo de 82. O Cañitas, que es una historia real, pues marca definitivamente, es un parteaguas en la historia de muchas personas de las que tuvimos la desgracia de vivir un fenómeno de este tamaño. Pasaban los días y la angustia se hacía incontrolable. Una noche, mientras la familia dormía, Norma se levantó al baño y despertó a todos con un grito aterrador. Cerca de la puerta había una sombra. Tenía las uñas afiladas e intentó alcanzar a Norma, pero cuando llegó hasta un crucifijo colgado de la pared, se esfumó rápidamente, dejando una niebla espesa en la habitación. No fue la única vez que el ente visitó Cañitas. Las apariciones se repitieron y quedaron reflejadas en los cuerpos de los que allí dormían. Aquel extraño ser dejó en más de una ocasión la marca de sus mugrientas garras, como si algunas noches, en total silencio, hubiese rasgado las desnudas espaldas de todos los presentes, dejándoles una especie de cruces de sangre. Espantados por lo que estaban viviendo, Carlos Trejo y su familia buscaron ayuda y pidieron planos del lugar. En la historia más remota del edificio, iban a encontrar una gran sorpresa. Ahora, después de haber realizado estudios, investigaciones, tratándole de buscar una lógica a lo ilógico, entendimos que era un monje, porque abajo de esta casa se encuentra el antiguo cementerio de los monjes de Tacuba, que en aquella época pertenecían a la época de la Santa Inquisición, torturando, matando, asesinando y de alguna forma apoyándose en el punto de fe de las gentes para hacer daño a sus semejantes.
cuando mueren en condiciones dramáticas y son sepultados en esta zona, entonces me cae el 20, digo, con razón era un monje, y con razón tanta maldad, y con razón tanta agresividad. Han pasado 25 años, pero todavía el dolor parece instalarse en ese lugar ya mítico. Cañitas, allí estuvo nuestro compañero Alberto Granados. Felicidades, Alberto. Muchas gracias. Porque me parece un reportaje que todavía tiene esa fuerza de que los protagonistas, los pocos que quedan de esta historia, creen profundamente lo que vivieron, lo que pasó allí. Y además se lo hacen creer a ti, o sea, es un reportaje totalmente sentido. Estuvimos allí, tuvimos muchas sensaciones, ¿no? Muchas sensaciones encontradas. Era un barrio de los